Quiero iniciar mi exposición con un exhorto que aparece en los Salmos y que se repite en la llamada Carta a los Hebreos, donde probablemente el autor, quien fue Apolos, solamente es una probabilidad, nos recuerda lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, escuchen bien, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy hablaremos sobre algunas manifestaciones de un corazón endurecido. ¿Cuáles son las manifestaciones, las marcas de que mi corazón es duro delante de Dios? Marcos capítulo 6, versículo 45 al 56. Es una porción de la Escritura que aborda el asunto de un corazón endurecido y nos habla de cuáles son las manifestaciones de que yo como cristiano manifiesto, pongo de relieve que mi corazón sigue siendo duro delante de Dios. El capítulo 6, verso 45, si recordarán, tiene como contexto la capacitación que Cristo le dio a sus apóstoles después de que ellos llegan de una campaña evangelística muy pesada, muy cansada, pero contentos. Ellos quieren descansar. Cristo les dice: sí, descansen, coman. Pero en ese momento se dan cuenta que llega una gran multitud, como de 5,000 personas, sin contar niños ni mujeres. Y en ese momento Cristo tiene compasión, porque eran estas personas como ovejas que no tenían pastor. Cristo les empezó a enseñar, porque esa es la forma de pastorear a las personas, enseñándoles muchas cosas. Y enseguida Cristo le dice a sus apóstoles, con todo y que estaban cansados: denles de comer. Ellos tienen que sacrificarse como apóstoles, como siervos de Dios, y aparte tienen que tener fe. Así que Cristo hace un milagro a pesar de la carencia de fe en sus discípulos. Ellos terminan la jornada levantando las sobras en 12 canastas, y en el verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerden que el contexto es el cansancio. El plan era que descansaran, pero no se pudo. Siguieron sirviendo a Dios, siguieron sirviendo a la comunidad. Pero ahora Cristo les dice: adelántense, vayan al otro lado de la ribera, entre tanto que yo despido a la multitud. Así que ellos se van a adelantar en la barca, verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y esto nos debe recordar que Jesús de Nazaret, nuestro maestro, era un hombre que dependía constantemente de Dios en la oración. Al venir la noche, verso 47, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Se entiende que aunque la barca estaba un tanto alejada,
aún Cristo podía ver la barca de sus apóstoles. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, esta palabra en el texto griego se puede traducir con tortura, con gran desesperación, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia de la noche en el horario del Imperio Romano era básicamente de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. De manera que ya era muy tarde, estaba a punto de salir el sol, y ellos siguen batallando, siguen aturdidos, siguen cansados, probablemente sin comer, y están torturados, como dice el texto griego, fatigados, aturdidos por el gran cansancio. Y Cristo, en la dependencia al Padre, realiza una gran hazaña, un gran milagro que trasciende a la posteridad. Caminará sobre el mar, y dice el verso 48, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Si usted era un apóstol, o si usted hubiese sido parte de los 12, y horas atrás se dio cuenta que Cristo, por la obra del Espíritu en dependencia al Padre, era un personaje similar a Moisés, quien multiplicó los alimentos, no era de extrañarse que también tenía la capacidad, por obra de Dios, para poder caminar sobre el mar. Pero ellos, dice el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, un espíritu, algo extraño, y se turbaron, se espantaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos quedaron asombrados, quedaron fuera de sí, quedaron atónitos en gran manera y se maravillaban, todos juntos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El pasaje puede abordar muchos aspectos teológicos, cristológicos, ministeriales, pero a mi parecer el tema medular que engloba a los otros subtemas de esta porción tiene que ver con la dureza del corazón. Leamos de nuevo el verso 52 en voz alta, todos juntos. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué a pesar de tantos milagros, por qué a pesar de tantas hazañas y de estar expuestos a la palabra viva de Dios en la imagen del Hijo, siguen endurecidos en su corazón? Regularmente, cuando pensamos en la dureza de corazón, el personaje que viene a nuestra mente es la imagen de un faraón, dictador, endurecido, y que a pesar de las hazañas que Dios hizo por medio del primer profeta, Moisés, no quiso entender ni quiso creer. Pero este pasaje de Marcos evoca esa situación y nos hace recordar que aún los creyentes, que aún los que profesan fe, se pueden parecer a Faraón. Podemos ser muy parecidos a la cizaña, porque muchas veces tenemos un corazón endurecido. Y no interpretemos la dureza de corazón como una acción blasfema, grotesca, grosera hacia Dios, porque la dureza de corazón se manifiesta de maneras muy sutiles, de maneras muy respetuosas. Por ejemplo, en el contexto de Marcos, en la parábola del sembrador, si la recordarán, los diferentes tipos de suelo representan los diferentes tipos de corazones en los cuales se siembra la palabra. Y un corazón endurecido en ese contexto
puede ser similar a un corazón que escucha el mensaje, que percibe la obra de Dios, pero que por la falta de interés, por la falta de amor hacia lo que escucha no lo puede entender y es arrebatado por el maligno. Así que una forma de dureza de corazón muchas veces tiene que ver con nuestra falta de interés por Dios. A veces pensamos que nuestra falta de interés por leer la Biblia o por estudiar la Biblia tiene que ver con nuestro trasfondo de estudios, de crianza. Pero la realidad, hermanos, es que nuestra falta de interés por la lectura bíblica muchas veces, por poner un ejemplo, es meramente una manifestación de que nuestro corazón sigue siendo duro delante de Dios. Otros corazones duros manifiestan su dureza meramente en dejar entrar a la palabra por mera emoción, pero cuando vienen situaciones duras, trágicas, persecuciones, abandonan el mensaje, el reino, por causa de la palabra, porque la palabra ha sido tropiezo. Y otros claudican en dos pensamientos, aquellos que quieren la palabra pero quieren a este mundo. En fin, en Marcos y en los Evangelios, la dureza de corazón no se reduce meramente a una actitud agresiva, bélica en contra de Dios. En la palabra griega del versículo 52, estaban endurecidos sus corazones. Algunas Biblias traducen que sus mentes o sus corazones estaban embotados. Es la palabra porocardio. Poro, que significa un pedazo de carne grueso, lleno de grasa, lleno de carne dura. Esa es la idea del texto griego, que el corazón de ellos era un corazón con una piel muy gruesa y llena de grasa, que no permitía penetrar el mensaje divino, no permitía transmitir lo que Dios quería. Ahora bien, me gustaría destacar 3 manifestaciones de la dureza de corazón, y si usted hoy se identifica con estas manifestaciones, no lo dude, usted tiene un problema con la dureza de corazón para con Cristo. Pero, definitivamente, como dijo Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, para que no se engañen por el pecado. En primer lugar, o la primera manifestación de dureza de corazón, tiene que ver con la falta de entendimiento en cuanto a Dios y su voluntad. Falta de entendimiento. Muchas veces nuestro corazón es duro y lo manifestamos porque no entendemos a Dios ni su voluntad. Podríamos pensar que la falta de entendimiento es por no estudiar, y claro que sí. Podríamos pensar que la falta de sabiduría para aconsejar a otros es que no leemos la palabra, que no hemos recibido capacitación, y claro que sí. Pero el meollo del asunto, la médula del problema, tiene que ver con la dureza de corazón. Si usted no conoce lo que dice la Biblia, es porque no la ha leído, es porque no la entiende. Y si no la ha querido entender, es porque usted tiene un corazón duro delante de Dios, y debe llevarse esto en mente. Si no hay interés por la lectura, por el conocimiento, por el aprendizaje, por lo que Dios ha hecho, mi corazón sigue siendo duro. Puede ser que usted no terminó sus estudios primarios, pero hay hermanos que no los terminaron tampoco y conocen y entienden a Dios y su voluntad. Vean el versículo 52. Todos juntos. Porque aún no habían ¿qué? Entendido. Se entiende que muchas veces no entendemos porque no hay quien nos explique, como el etíope, ¿se acuerdan? O a veces no entendemos porque nos topamos con un pasaje difícil o una situación realmente compleja. Pero no es el tipo de entendimiento del que nos habla aquí. Aquí Marcos nos habla de gente que no entiende porque voluntariamente su corazón se ha hecho grueso, se ha engrosado, como dijo el profeta Isaías, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y aunque ven, no ven, y aunque oyen, no oyen. Se preguntará usted por qué hay tanta manipulación, falsa doctrina, personas lastimadas, iglesias fracturadas, matrimonios lastimados, y muchas veces pensamos que tiene que ver con los falsos profetas, y en un porcentaje lo es, pero en gran medida tiene que ver con la dureza de corazón
por no querer entender a Dios ni su voluntad. Ahora déjenme mostrarles unos pasajes y vean cómo se relaciona la dureza de corazón con la falta de entendimiento, con la falta de comprensión. Veamos algunos pasajes. Capítulo 3, verso 1 al 5. Voy a recitar algunas historias del mismo libro de Marcos para que notemos cómo la dureza de corazón casi siempre está relacionada con la falta de comprensión, pero una falta de comprensión o de entendimiento voluntaria, porque nos hemos endurecido. Veamos, verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Cristo les hace una pregunta aludiendo a su entendimiento. Quiero que me respondan: ¿es malo o es bueno? ¿Es lícito salvar o quitar la vida? Ellos no responden porque de antemano están endurecidos y no quieren reflexionar sobre lo que Dios desea en esta situación. Dice el verso 4, pero ellos callaban, todos juntos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Lo que a Cristo le dolió en ese momento fue, por una parte, la falta de entendimiento y comprensión voluntaria de los religiosos, que era causada por la dureza de su corazón. Y muchas veces nuestra falta de entendimiento tiene una relación con un corazón duro, lleno de carne, de grasa, figuradamente hablando, que no permite que Dios trabaje en nuestro entendimiento. Capítulo 8, versículo 14. Los apóstoles, lamentablemente, son el mejor ejemplo de una dureza de corazón a pesar de tener contacto con Cristo. Y usted y yo tal vez somos un ejemplo vivo de eso. Capítulo 8, versículo 14 al 21. Se habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Sería un problema para aquellos que ya han entendido que Cristo puede multiplicar el pan? Pues no. ¿Sería un problema el no traer pan? ¿Deberíamos preocuparnos, estresarnos por eso? Claro que no, porque ya hemos entendido, se supone, hemos experimentado la obra de Dios. Sin embargo, en el verso 15, Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Ellos piensan que la levadura de Herodes y de los fariseos es un pan literal, y que Cristo les está diciendo: guárdense de la comida o de los panes que ellos tienen. Pero Cristo en el verso 17 nos dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Su falta de comprensión está relacionada con un corazón duro. Es lo que dice Cristo. Capítulo 10, versículo 1 al 9, otra forma de dureza de corazón relacionada al entendimiento, tiene que ver con las cuestiones del matrimonio en la época. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, con mala intención, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Preguntémonos algo: ¿es lícito repudiar a nuestra pareja? En el régimen de Cristo no. En el régimen de Moisés sí. No es lo mismo, obviamente, pero vean lo que sigue después.
Él respondiendo les dijo: ¿qué les dijo Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Tenían razón? Sí. Pero ellos ignoran que la ley no es el deseo pleno de Dios y que la ley no manifiesta la justicia plena o perfecta, que la ley tenía un carácter temporal y limitado. Y en el texto que sigue, respondió Jesús y les dijo, todos juntos: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero déjenme decirles algo, que en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En conclusión, lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre. Aquí la palabra dureza de corazón es la palabra esclerocardio, que es la única vez que aparece una palabra diferente. Corazón seco, un corazón sin vida, un corazón duro en este contexto. Y muchas veces los problemas del matrimonio en este contexto tienen que ver con falta de comprensión, pero por la dureza del corazón. Y para terminar con este primer punto y confirmar que la falta de comprensión muchas veces es porque no queremos aprender ni entender a Dios, ya que tenemos un corazón duro, Lucas 24:36 nos dice lo siguiente: Cristo ha resucitado, los apóstoles siguen endurecidos y falta de su dureza se manifiesta en falta de comprensión. Noten lo que dice el capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, recuerden también esos elementos, el temor, el espanto, el miedo, pensaban que veían espíritu, lo mismo que en el mar, ¿se acuerdan? Pero Él les dijo, todos juntos: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Vean cómo el corazón está relacionado con pensamientos equivocados, falta de comprensión. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme, vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. ¿Todos juntos? Y como todavía ellos de gozo no lo creían, acuérdense, entendimiento, temor, terror, miedo y también fe, falta de fe. Estaban maravillados y les dijo: miren, les quiero demostrar que en verdad soy yo, que en verdad es un cuerpo humano, que en verdad sigo siendo yo, el hombre Jesús. ¿Tenéis algo aquí para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos juntos. Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento, para que comprendiesen las escrituras. Usted tiene un corazón duro no porque diga odiar a Dios. Usted tiene un corazón duro no porque falte de vez en cuando a un culto o porque no le quiera servir a Dios. Usted tiene un corazón duro principalmente cuando usted se rehúsa a entender mejor a Dios y evade esa responsabilidad a través de ciertas justificantes, a través de ciertas acciones que manifiestan que usted es dura de corazón. No con esto estoy diciendo que usted sea un erudito, pero la falta de comprensión sobre lo que Dios ha hecho en su palabra, en nuestras vidas, y de lo que Dios quiere que sepamos de Él, manifiesta que nuestro corazón es duro. A veces pensamos que necesitamos discipulado, que necesitamos capacitación, un seminario. Lo que necesitamos es un corazón blando, un corazón que tenga interés por la verdad, que tenga interés por Dios. Ese es el primer aspecto. Regresando a Marcos, quiero enfatizar otro aspecto. Si quieren regresar a Marcos o no, no importa. Pero un segundo aspecto
Una segunda manifestación, número 2, de que nuestro corazón sigue estando duro como el de los apóstoles, es la falta de fe en Dios en las circunstancias adversas. Sí, nuestro corazón es duro y muchas veces se manifiesta esa dureza cuando tenemos carencia de fe en situaciones de crisis o en situaciones de adversidad. Es fácil tener fe cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando tenemos a la familia bien, saludable, pero muchas veces las situaciones adversas, la crisis, el sufrimiento, saca a relucir lo que realmente es nuestro corazón. Un corazón grueso, un corazón seco, porque hay falta de fe. Yo quisiera que vean conmigo sobre todo Mateo, el texto paralelo a Marcos. Mateo 14, por favor. Mateo 14, versículo 27, es la misma historia de Marcos. Recordemos que Mateo recaba su información de Marcos. Marcos es la base de Mateo, muy probablemente, y Mateo solamente amplifica un poco más con otra información que no tenemos en Marcos. Y en el verso 27, cuando Cristo aparece caminando en el mar, si recuerdan la escena, dice el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Recuerden algo, hermanos, Dios el Padre había dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y si es el Hijo de Dios, y Dios está demostrando que en Él se complace, puesto que Dios hace estas maravillas en Él, ¿por qué deberíamos de dudar? Entonces le respondió Pedro y dijo en el verso 28, Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muy temerario el apóstol Pedro, muy valiente, muy arrebatado, pero ese era su carácter. Enseguida, en el versículo 29, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Noten que aún Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pero vean que en el versículo 30, dice el verso, pero al ver el fuerte viento, todos juntos, tuvo miedo. Acuérdense, el terror, el miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. A veces esta expresión, Señor, ayúdame, más allá de ser una expresión de fe, es una expresión de incredulidad, porque Dios de antemano nos está ayudando, porque Dios está cultivando en nosotros una obra. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, todos juntos, hombre de poca fe. ¿Cuál es tu problema? La fe. Que no confías en mí, que no confías en el Hijo de Dios. Y la dureza de corazón también se manifiesta en falta de fe en Cristo. Cuando hablamos de la fe no estamos hablando en creer por creer. En el desarrollo de nuestra enseñanza, ¿cuál es el soporte de la fe? El entendimiento, ¿verdad que sí? Porque ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza, algo real, verídico, cierto, de lo que esperamos, la convicción, algo sustancial, pero que aún no podemos ver. Dice Pablo, pero yo sé a quién he creído. Vean la relación, conocimiento, yo sé a quién he creído, fe. La dureza de corazón también se manifiesta en falta de fe en Cristo, falta de fe en Dios. Cosas muy sencillas pueden manifestar una dureza de corazón. El simple hecho de pensar que comer un alimento me va a contaminar o me va a dañar, Pablo lo define como alguien débil en la fe. Alguien que no está confiando plenamente en Cristo, que no está confiando en Cristo sobre todo en las situaciones adversas. En el Evangelio de Juan capítulo 11, recordarán que las hermanas de Lázaro le reclaman a Cristo y le dicen, Maestro,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pregunto yo, ¿estas mujeres eran mujeres de fe, sí o no? ¿Eran discípulos de Cristo? Sí, pero había dureza de corazón, porque creían que Cristo podía sanar, pero no creían que Cristo podía resucitar. Cristo le dice a esta mujer: mira, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Cristo tiene que confrontarnos en nuestra dureza de corazón por nuestra gran incredulidad. En Marcos 16, la historia termina igual, enfatizando la incredulidad y relacionada con la dureza de corazón. Marcos 16, 9, por favor. Marcos 16, 9. Cristo es resucitado. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que era el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Recuerden, siempre el temor, el terror, tiene que ver con eso. La incertidumbre están relacionadas con la dureza de corazón. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, todos juntos, y ni aún a ellos creyeron. 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, todos juntos, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Un corazón duro se manifiesta en una falta de interés por el entendimiento de Dios, por comprender a Dios y su voluntad, pero también se manifiesta en incredulidad. Tienes que creer. No se ha acabado todo porque usted haya perdido salud, trabajo, porque haya perdido un familiar. Nosotros tenemos una esperanza, y una esperanza viva y verdadera en Cristo Jesús, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y terminamos. Marcos nos dice que estaban atemorizados, estaban aturdidos, estaban con miedo, dominados por el temor, lo cual nos lleva a un último aspecto de nuestra reflexión. Número 3, un corazón duro se manifiesta en un constante temor en las situaciones de riesgo. Es sorprendente cómo nosotros, por la dureza de corazón, ante la pérdida de la salud, ante la pérdida de un trabajo, ante la pérdida de cualquier situación, pensamos que todo se ha perdido y que no hay solución. Dejamos que el temor nos domine, y cuando dejamos que el temor nos domine y el miedo tome el control, en ese momento estamos diciendo una cosa: mi corazón sigue endurecido, porque ni entiendo, ni creo, y dejo que el temor me domine por completo. Yo no sé lo que usted esté pasando, pero si usted vive en un temor abrumador que lo domina, llámese enfermedad su problema, llámese pobreza, llámese problema matrimonial, familiar, usted está endurecido en su corazón. Confía en Dios, pero confía en Dios porque ha comprendido lo que Dios dice en su palabra, porque usted ha entendido lo que Dios ha hecho por usted. Vean Marcos, por favor, 6, verso 49 al 50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Yo no me imagino cómo habrán gritado los apóstoles,
pero eran hombres que dominaban las aguas, eran pescadores en su mayoría. Pero eran personas que estaban tan dominadas por el miedo que empezaron a gritar. Y hermanos, para que un hombre grite de miedo, es porque de veras el miedo lo está dominando por completo. Y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero Él nos dice: tengan ánimo, yo soy, cobren valor, no teman. Cristo Jesús no solamente murió en la cruz para darnos salvación y perdón de pecados. Cristo Jesús murió y resucitó para darnos una vida nueva. Y una vez que Él resucitó y fue glorificado, nos ha dado un regalo, el don del nuevo pacto, la presencia del Espíritu en nuestro corazón. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo no sé lo que usted puede estar pasando, pero si usted no comprende mucho a Dios, si usted no tiene fe mucho en lo que Dios dice y ha hecho, y si usted vive dominado por una situación en particular, hoy le animo a que usted se acerque a Dios y le diga: Señor, mi corazón es duro y por eso estoy sufriendo. Mi corazón es duro y por eso no te entiendo. Por eso no puedo confiar en ti. Y por eso el temor me está dominando por completo. Si usted hace eso hoy, la Biblia dice que al que viene a Cristo, Él no le echa fuera. Usted puede estar colgado en la cruz junto a Jesús, y si usted no doblega su corazón, usted va a sufrir los peores terrores por la eternidad. Pero como el otro ladrón colgado en la cruz, si usted hoy reconoce su pecado y le dice: Señor, acuérdate de mí, si usted deja que su corazón sea blando, el Señor lo va a ayudar, porque Dios es bueno y misericordioso, porque Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia, y la mayor expresión de su amor ha sido Cristo. Si escuchas hoy su voz, dice Hebreos, no endurezcas tu corazón. Muchas personas vienen a veces al culto y no tienen una relación con Dios realmente. Salen a su trabajo, salen a sus negocios, salen a sus escuelas y meramente no hay un contacto con Dios. Dígale a Dios sinceramente: mi corazón es duro. Soy como un robot, meramente escucho, pero no entiendo, no quiero creer. Y aparte, el temor me está dominando por completo. La ansiedad incluso, la depresión. No le encuentro sentido a la vida en circunstancias como las que estoy viviendo. Juan nos dice que cuando el amor se perfecciona, cuando el amor de Dios por su Espíritu en nosotros está madurando, el verdadero amor echa fuera todo temor. Si usted escuchó la voz de Dios hoy, no endurezca su corazón. Hagamos una oración. Padre, te agradecemos por tu hermosa palabra. Bendícela y bendice lo que sigue de nuestro culto de adoración en Cristo Jesús. Amén.